donde sí vamos a ver un poco más de detalles en la P12, porque tiene cierta particularidad. Empecemos con la vitamina B12. Puede decir con la covalanina. La estructura química es muy similar a la del grupo M, que es un anillo coroidoide, pero en vez de tener hierro, el metal que tiene las B12 son las covalentes de cobalto. Les dije que el primer fuente solamente de origen animal. Por lo tanto, ya de inicio hay un grupo poblacional que tiene riesgo de tener deficiencia de B12. ¿Cuál es ese grupo? Los delgados, ¿no? Los delgados, los vegetarianos estrictos, ¿no? Ya veces que comen algún tipo de por ejemplo, huevos. Pero hay grupos que no comen queso. Esos grupos de poblacionales tienen la misma deficiencia. Pero vamos a ver el detalle de la fusión, que ahí es donde está lo interesante de la B12. Entonces, mantenemos este es un trato digestivo, ¿no? Que va a subir en esto. Aquí va el modelo. Y aquí continúa ya. Aquí hago puntos suspensivos de llegar a I. Entonces, la vitamina B12 tiene una particularidad. Es una vitamina que no le gusta estar sola. Siempre tiene que estar acompañada. Siempre está acompañada. Entonces, digamos que se come su hígado frito. El hígado tiene la víscera tiene gran cantidad de B12. Digamos, el basurito es la vitamina B12. Lo está masticando y ya la vitamina B12 se va liberando. Entonces, nuevamente, la vitamina B12 no le gusta estar sola. Entonces, ya desde el inicio, desde la boca, desde la orofaringe, la B12 tiene que irse algo. Ese algo, esa primera pareja que tiene, esta cosa verde, es una molécula llamada atoporrina. Atoporrina, proteína verde, como le llamaban algunos, que es producida por la glándulas animales. La atoporrina es la primera pareja de la B12. Se va todo el tracto digestivo, feliz de la vida, la B12 por la atoporrina, hasta llegar más o menos a la segunda porción del duodeno, por aquí. Aquí está la atoporrina el verdecito, y aquí está la B12 en azul. Pero algo va a ocurrir ahí en la segunda porción del duodeno, vamos a discutir, y esta atoporrina va a quedar totalmente destruida, ¿no? Se lo va a romper el corazón, ni siquiera va a quedar atrás rojo y resto de la atoporrina. Se va a quedar destruido y la B12 se va a quedar solita. Solita no, es que siempre tiene una pareja. Entonces le cambia de pareja, ¿pero por quién? En el estómago se está produciendo una sustancia llamada factor intrínseco. Factor intrínseco, que vamos a poner un circulito rojo, ¿ya? Que lo producen las células parietales. Parietales del estómago. ¿Entendido? Entonces, también dice lo que está solita la B12, pero ahora es un nuevo pareja. ¿Entendido? Pero acá ocurre. ¿Por qué esta atoporrina fue distribuida acá? ¿Qué pasa en el duodeno? ¿Qué va a pasar? Es importante que el dibujado, ¿cuál es? El páncreas que está acá en el centro peritoneo, está por aquí, ¿sí? Tiene su producto pancreático desencadena justo ahí en la segunda porción del duodeno. ¿Y qué produce el páncreas? Produce gran cantidad de enzimas que sirven para la digestión, entre ellas enzimas proteolíticas. Enzimas proteolíticas, tripsina y genotripsina, que lo que van a hacer qué cosa es degradar a la atoporrina. Y es por eso que la atoporrina se destruye, la vitamina B12 queda suelta y se une al factor intrínseco. Ahora, por su nueva pareja, el factor intrínseco va a llegar hasta qué parte del intestino dijimos? Hasta el niño. Hasta el niño. Y en el niño, lo más grande, se va a absorber. ¿Cómo se llama ese receptor? Cubano. No cubilina, cubano. ¿Qué es cubilina? Que es completo, cubilina anoles.
Entonces, el receptor QA está aquí. Entonces, me voy a dibujar paso a paso la secuencia. Aquí el receptor QA. Siguiente paso. Miren. Ingresa. Este es como si fuera la célula en realidad. Aquí está. Miren. Factor intrínseco con vitamina B12. Y en el tercer paso, el factor intrínseco se destruye. La vitamina B12 queda suelta. Y la vitamina B12 sale hacia la sangre. ¿A unirse con quién? Con otro transportador que se llama la transcovalar. Pero acá ocurre algo interesante. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué reconoce el receptor QA? ¿Qué cosa reconoce el receptor QA? ¿Reconoce a la vitamina B12 suelta? No. Reconoce al complejo. Al complejo, porque miren lo que ingresa. ¿Ingresa solo la B12? No, siempre acompañado de un complejo. El factor intrínseco junto con la B. ¿Qué quiere decir eso? Que si la B12 llega con otra pareja, ¿va a entrar? No. No. Si la B12 llega sola, ¿va a entrar? No. No. Tienen que entrar siempre juntos. Y recién dentro del enterocito, ese factor intrínseco es distribuido y se libera recién ahí la vitamina B12. Ahí sí ya queda solita. Pero para ir nuevamente con otra pareja que será la transcovalamina. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces siempre les digo, la B12 siempre está unida. ¿Ya? Y luego la transcovalamina irá a otra célula. Te he dicho que una de las células donde más se deposita es en el hígado. El hígado es nuestro hígado, tiene gran cantidad de vitamina B12 y muchos tejidos también. Entonces la vitamina B12 se puede almacenar en el hígado. Entonces aquí está mi transcovalamina, aquí está mi vitamina B12. ¿Y qué receptor está presente en el hígado y en los tejidos que permite el ingreso de la B12? Hay un receptor llamado CD300. ¿Entendido? Pero además, la vitamina B12, a diferencia del hierro, sí tiene un mecanismo de ingreso. ¿Por dónde se elimina? Por el chorro de parece un frijolito. Es el riñón. Por el riñón. O sea, se secreta la vitamina B12 en la orina. Pero ustedes, si cuando lleven morfodón van a aprender si están llevando o si han llevado. En el riñón hay unos conductos llamados túbulos renales. Y en esos túbulos hay intercambio de iones de nutrientes. Se secretan, se absorben, se reabsorben. La B12 también puede ser reabsorbida. Es decir, se equivocó el cuerpo, ha botado mucha B12 por gusto. Ah, me equivoqué, tenía que haber botado 10 y boté 20. Ya, tengo que reabsorber esos 10. ¿Cómo lo reabsorbe? En los túbulos renales a través de dos receptores. Uno que es el QA y el otro es la megamina. ¿Entendido? Entonces, en conclusión, receptor que permite la absorción a nivel intestinal, receptor que permite el depósito de los tejidos, receptores que permiten la reabsorción a nivel del riñón, megamina. ¿Entendido? ¿Entendido, sí o no? Esto es importante porque yo les puedo preguntar, simplemente les hago una pregunta así. Yo, por ejemplo, que estoy obeso, pero tú puedes dejar de comer, es muy difícil dejar de comer. Haré esta operación que está haciendo un buen artista ahí. Hago una reducción gástrica. Y con el 25% de mi estómago, de modo que me quede así nomás el estómago y con un trozo de sopa frita y un pedazo de pollo a la brasa ya. ¿Ya? Con 5% de mi estómago. ¿Tendré alguna posibilidad de tener alguna deficiencia vitamínica? ¿Sí o no? ¿De qué vitamina? Fuerte. ¿Por qué? Dígame el mecanismo exacto. ¿Por qué? Fuerte. Y el factor intrínseco es cosa. No se producirá factor intrínseco. Y por lo tanto no se absorberá la vitamina B. Entonces, por ejemplo, el estómago, ¿entendido? Entonces, cuando yo les pregunto, dígame el mecanismo del proceso, no quiero que me digan absorción, no hay absorción, porque todos me escriben que hay absorción, quiero que me digan exactamente qué está sucediendo. Siguiente ejemplo, por ejemplo, hay un señor que, no sé, que es amenazado y presionado por el tren de Aragua, le disparan,
un disparo en el abdomen que le perfora el ilio. Sale rozando tanto el ilio que tienen que operarlo de urgencia y le quitan casi todo el ilio. ¿Ese señor tendrá alguna posibilidad de desarrollar alguna deficiencia de algún oligoelemento? ¿De qué oligoelemento? ¿Por qué mecanismo? Eso, y lo fuerza. Porque ya hablan los sectores humanos. Los sectores humanos solo están en el ilio. Yo no puedo seguir comiendo un montón de hígados fritos. ¿Se va a absorber? No. ¿Se producen factores intrínsecos? Sí. ¿Se produce toporina? Sí. Pero ¿se produce lo que se produzca? No hay receptores en el intestino para que lo pueda hacer. ¿Entendido? Entonces, así son las preguntas que ustedes tienen que relacionar lo que han aprendido. ¿Comprendido toda esa parte? Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora vayamos a dibujar acá una célula X. ¿Ya? Cualquier célula. ¿Por qué cualquier célula? Porque ¿cuál es la función de la B12 del ácido fólico? Eso es lo que son las células hematopoyéticas. Las células que hacen división celular. Entonces, aquí está mi célula y acá voy a dibujar una organela. Una organela que tiene crestas. ¿Qué organela será esa? La mitocondria. Y esto será que esta organela todo el espacio con el masito. Entonces, presten atención. La B2 se va a viajar por aquí, va a viajar hacia esta célula. ¿Cuáles son las formas químicas metabólicamente activas y químicas de B12? Dos. ¿Cuáles son? Metilcobalamina y la acetilcolina. Primera cosa. La metilcobalamina está en el citoplasma. Metilcobalamina es aquí, en el citoplasma. Y adenosine-cobalamina es aquí, en el mitocondrio. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Miren, y acá vamos a juntarlo con la B12. Pues diré con el ácido fólico. El ácido fólico tiene múltiples formas químicas, muchísimas más formas químicas que la B12, decenas de formas químicas. Y esas intervienen en decenas de procesos enzimáticos. Pero hay una que nos interesa, que es la forma de 5-metil tetrahidrofolato. 5-metil tetrahidrofolato. El 5-metil tetrahidrofolato es la vitamina A. Es ácido fólico, es una de las tantas formas de ácido fólico. ¿Entendido? Este 5-metil tetrahidrofolato es importante por algo. Porque se va a convertir en una molécula llamada tetrahidrofolato, es decir, sin el metil, sin 5-metil. Solamente tetrahidrofolato. ¿Y por qué es importante que se tome tetrahidrofolato? Porque el tetrahidrofolato permite que un nucleótido que está solamente en el ARN, que es pura, el uracilo, la oriquina, se transforme en timinina, es decir, timina. Y entonces de esta manera se completan los nucleótidos para formar ¿qué cosa? ADN. ¿Entendido? Entonces, el tetrahidrofolato es importante porque va a permitir, en realidad que hay un montón de pasos, ¿no? Lo estoy resumiendo. Permite que se transforme uricina en timidina. Y de esa manera la timidina se usa para qué? Para la síntesis de ADN, que finalmente lo que dijimos es la función tanto de la B12 como del ácido fólico. ¿Comprendido? Pero no es tan simple como eso. Porque ustedes deberían decir, ¿dónde está acá el B12? Porque ahora solo ácido fólico. Ajá. Es que para que ocurra esta pérdida del grupo metilo, tiene que intervenir al mismo tiempo. Ustedes vean en bioquímica dos curvas que se entrecruzan, que es el que los dos procesos enzimáticos deben ocurrir simultáneamente. ¿Qué ocurre? La homocisteína se transforma en metionina al mismo tiempo que el metil tetrahidrofolato se transforma en tetrahidrofolato. ¿Quién hace posible esta transformación? Una enzima llamada metionina sintasa. Metionina sintasa. Y esta metionina sintasa, para actuar, necesita de la metilcobalamina. ¿Entendido? Entonces, ahí interviene la B2. Entonces, el ácido fólico directamente participa en la síntesis de la B
Pero la metilcobalamina es importante porque es el combustible para que esa enzima pueda funcionar. ¿Entendido? Entonces, finalmente, ambos forman metilinas sintasas. ¿Ya? ¿Comprendido? ¿Comprendido, sí o no? ¿Entendido, sí o no? Entonces, si falta ácido fólico, falta B12, no se va a producir AD. ¿Qué esté ocurriendo también en la mitocondria? En la mitocondria hay una enzima llamada metilmalonil-CoA. Metilmalonil-CoA, que se va a transformar en succinil-CoA. ¿Qué es succinil-CoA? Es succinil-CoA y lo hace a través de una enzima llamada metilmalonil-CoA mutasa. Vamos a escribir todo. Metilmalonil-CoA mutasa. Y esta metilmalonil-CoA mutasa, para funcionar, necesita de la adenosilcobalamina. Y luego la succinilcoenzima tiene un montón de funciones. Entonces, ahí vamos a poner una pausa. Nos falta. ¿Qué es su clase? 1:40. ¿De 40? Vamos a hacer una pausa, porque ahora vamos a hablar del ácido fólico. El ácido fólico es más sencillo. El ácido fólico en los alimentos se encuentra en forma de poliglutamato. Poliglutamato. ¿Dónde se absorbe el ácido fólico? Dijimos en el yeyuno y en el duodeno. Entonces, dibujamos acá un yeyuno, digamos. Acá ocurre una particularidad. ¿Cuáles son los receptores? El RFC1, el RFC y con más el PSFT1. El problema que ocurre acá en estos dos receptores solamente aceptan ácido fólico, pero en forma de monoglutamato, no de poli, sino de monoglutamato. Entonces, ¿qué tiene que hacer el intestino? En el intestino hay una enzima que hace que este poliglutamato se transforme en monoglutamato y pueda ingresar. Esa enzima se llama glutamato, no voy a escribir, carboxipeptidasa 2. Glutamato carboxipeptidasa 2, o también llamada folato hidrolasa. Folato hidrolasa. Entonces se llama glutamato carboxipeptidasa 2 o folato hidrolasa. Entonces, nuevamente, recapitulando, ácido fólico está en alimentos de origen animal y vegetal. Está en forma de poliglutamato, pero solo se absorbe en forma de monoglutamato. En forma de monoglutamato. Y para ingresar tiene que ser degradada por la folato hidrolasa, glutamato carboxipeptidasa. Y bueno, y luego cuando ya se degrada ese monoglutamato ingresará a la sangre, al intestino, luego a la sangre, y con la albúmina, dentro de sus decenas de formas químicas, una de ellas, ¿cuál es? Dijimos, el metiltetraidrofolato, y participará en ese. ¿Entendido? Participará en ese. Entonces, ambas vitaminas están muy relacionadas. Entonces, la deficiencia de ambas vitaminas puede producir una alteración en la sangre. Y es una anemia muy particular. ¿Cómo se llama esa anemia? Anemia megaloblástica. ¿Pero qué es anemia megaloblástica? ¿Qué cosa es la anemia megaloblástica? La anemia, dígame la forma. Igual como hemos dicho en la ferropénica. Eso, es una anemia macrocítica. Entonces, en otras palabras, la deficiencia de B12 o de B9, ambas me pueden producir anemia macrocítica. ¿Pero por qué se llama megaloblástica? ¿Por qué anemia megaloblástica? ¿Por qué esta anemia se llama megaloblástica? ¿Por qué el glóbulo rojo sería grande? Ya no me voy a preguntar porque no tengo tiempo. Igual ya les regalé esa pregunta, ya no puede ser. A ver, ¿qué pasa? ¿Para qué sirve tanto el B12 como el ácido fólico? Entonces, en la eritropoyesis, ¿qué dijimos que era la eritropoyesis? Donde forman los glóbulos rojos. ¿Se acuerdan? En el proeritroblasto iban disminuyendo de tamaño hasta llegar al glóbulo rojo. Y en cada paso había división celular y también había diferencias. Entonces, ¿qué pasa si no hay síntesis, si no hay ADN? ¿Recuerdan su mitosis? El ciclo celular que es G1, G2, S, ¿qué mencionó? ¿La S de qué es? Síntesis de ADN. Entonces, en el G1, G2, ¿qué ocurre? La célula crece, ¿o no? Sí. ¿O estoy equivocado? Sí. ¿Sí? Aumenta el tamaño, duplica su tamaño para que luego pueda dividirse.
Sí. Entonces, si no ocurre esa síntesis no se va a dividir. Entonces, mi precursor, digamos, el primer fibroblasto, se va a convertir en el fibroblasto basófilo, pero un fibroblasto basófilo más grande. Y los otros van siendo grandes, y finalmente mi glóbulo rojo va a ser grande. Pero entonces ustedes me decían, profesor, pero siempre se va a diferenciar. No todas. De 100 glóbulos rojos, la gran mayoría, mejor dicho, de 100 precursores eritroides, la gran mayoría van a morir ahí. Porque siempre tiene que haber proliferación y diferenciación. Pero algunas de ellas sí podrán diferenciar. Esas pocas que llegan a diferenciarse son esas grandes que salen a la sangre. La mayoría se mueren, por eso es que hay anemia, ¿entendido? Y eso es lo que se conoce como hematopoiesis o eritropoiesis ineficaz. Y eso es lo que ocurre en estas anemias. Y por eso, si ustedes, cuando vean en su práctica de histología, medula ósea, van a ver los precursores eritroides, pero que están de tamaño normal. Y cuando usted lleve principio interno en su cuarto año de medicina, y vean ahí, y lleven al curso de hematología, van a ver ustedes ahí y vean fotos de lo que es megaloblastos, van a ver que lo que ocurre es una maduración anómala. Es decir, van a ver, por ejemplo, un eritroblasto. ¿Recuerdan el ortocromático que tiene un núcleo ya pinótico? Van a ver el ortocromático, pero con un núcleo gigante, un núcleo inmaduro. ¿Por qué? Porque no ha hecho la maduración correcta. ¿Me entienden? Porque no ha habido la división celular correcta. Entonces van a ver poliglifratos gigantes, enormes, van a ver ortocromáticos gigantes, con su núcleo completamente inmaduro de cromatina laxa. Esos cambios se llaman cambios megaloblásticos. Entonces, esos cambios megaloblásticos, esa anemia megaloblástica solamente se ve cuando hay deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico. Entonces, en otras palabras, ¿toda anemia macrocítica es megaloblástica? No, porque hay muchas causas de anemia macrocítica. Pero toda anemia megaloblástica es macrocítica, sí, porque todas las megaloblásticas son macrocíticas. Pero no confundir, no es lo mismo, ¿entendido? Entonces, toda megaloblástica es macrocítica, sí, pero toda macrocítica es megaloblástica, no. ¿Entendido? Sí. Son diferentes. Y finalmente, para terminar, ¿qué le llama la atención de allí? En los últimos 5 minutos. La anemia megaloblástica se puede dar por deficiencia de B12 o de B9. ¿Cómo sé qué es lo que está difícil? ¿Cómo puedo saber? Lo más fácil es sacar una muestra de sangre y mido la cantidad de B12 o la cantidad de B9 y ya sé cuál le falta. Es lo más sencillo. Te saco sangre y te mido, tienes B12 bajo, eso es lo que te falta. Tienes B9 bajo, eso es lo que te falta. Pero clínicamente se puede diferenciar. Claro que sí, pero que hay algo acá que no está escrito. ¿Cuál es la otra función de la vitamina B12 aparte de la síntesis de ADN? Participa en la mielinización. Entonces, en las personas que tienen anemia por deficiencia de vitamina B12, antes de tener anemia, ya tienen ¿qué síntomas? Si participa en la mielinización, síntomas del sistema nervioso, o sea, síntomas neurológicos. Sobre todo en la parte sensitiva, porque ¿dónde está la mielina? En los nervios. Claro. En los axones, sobre todo en los nervios grandes que están en la médula espinal. En toda la médula espinal, y en el cordón posterior, que normalmente cuando llega el sistema nervioso, hay una parte que es el cordón posterior que se encarga del tacto fino, del tacto, de la sensación de posición. Entonces las personas tienen un andar como si fueran borrachitos. ¿Por qué? Porque tocan el suelo, pero como está dañado su nervio, es como que no lo sintieran. ¿Entienden o no? Entonces no saben lo que están causando. Y esa es la marcha con la que tienen. ¿Entendido? Esa es una manera de diferenciar. Pero digamos, si fuera tan fácil medir el ácido fólico de la vitamina B12, el problema es que la vitamina B12 tiene un rango muy amplio de normalidad. Pueden haber valores tan bajos como valores tan altos. Entonces, a veces es muy difícil de poder saber si de verdad está bien o no. O sea, hay personas que tienen anemia macrocítica y parecen anemia macrocítica y sin embargo aparentemente está normal. Entonces, ¿cómo se puede detectar si hay una deficiencia? ¿Cómo ven ustedes? Con estos metabolitos. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos viendo aquí? En la célula hay dos metabolitos muy importantes. Miren, la homocisteína y el metilmalonico. ¿Por qué son importantes? Porque, si, por ejemplo, si aquí falta el B12 o
por el ácido fólico, este paso podrá funcionar. No, No. Y si no funciona, ¿qué pasará con la homocysteína? no se Se va produce. a incrementar. Ah, sí. Si acá no funciona este paso, ¿qué va a pasar con el metilmalmilcoa? Se va a incrementar. Entonces, en conclusión, a ver si han entendido. Si tengo disminución de ácido de vitamina B12, ¿qué pasará con la homocysteína? Aumentará. Y si tengo deficiencia de ácido fólico, ¿también aumentará la homocisteína? Sí. Claro que sí. Entonces, primera conclusión, la deficiencia de B12 o de B9 o ambas me incrementa la homocisteína. Y sin embargo, si tengo deficiencia de B12, ¿cómo estará el metilmalonil-CoA? Incrementado. Cuando el metilmalonil-CoA se incrementa, se convierte en una molécula llamada ácido metilmalónico. Entonces, lo que se incrementa es el ácido metilmalónico. ¿Y eso tendrá algo que ver el ácido metilmalónico con el ácido fólico? No, seguro. ¿Por qué? Porque en este paso solamente interactúa aquí la vitamina B12. Entonces, en conclusión, si yo tengo una deficiencia de ácido fólico, ¿qué puedo encontrar incrementado? No, si tengo una deficiencia de ácido fólico, homocisteína. Si tengo una deficiencia de B12, ¿qué está incrementado? Ácido. Ácido metilmalónico y la homocisteína. ¿Entendido? Sí. Porque yo le puedo pedir esta pregunta, un montón de datos y voy a dar el valor de la homocisteína, de la fermentación. Comprendido nuevamente, a ver, una última vez. A ver, al fondo que están conversando ahí la delegada, nuestra amiga. Valeria, ¿no? Si tengo deficiencia de vitamina B12, ¿qué metabolito se incrementa? Fuerte. Si tengo deficiencia de vitamina B12, ¿qué metabolito se incrementa? ¿Solo ese? Si la vitamina B12 está abajo, los dos se incrementan, pero si la B9 está abajo, solo la Si tengo deficiencia de B12, se incrementa el ácido metilmalónico y la homocisteína. ¿Y qué hará? Si hay deficiencia de ácido fólico, silencio, ¿qué metabolito más se incrementa?